más de 157 líderes sociales asesinados. Es lamentable, triste, pero es nuestra realidad. Entonces es una labor de alto riesgo, de muy alto riesgo aquí en Colombia, y que por eso es que nosotros, todos los colombianos, debemos como rodearlos, como protegerlos, como impulsarlos y darles fuerzas para que, ya que ellos han tomado esas banderas de liderar esos procesos, pues reciban ese apoyo incondicional de cada uno de nosotros y no los aislemos ni los apartemos. Para eso, para tratar ese tema de liderazgo, vamos a reproducir una conferencia, una ponencia que se hizo con un gran líder en Colombia, una persona de mucha experiencia en manejo de empresas y que lideró pues varios procesos y nos da unas pautas muy interesantes y muy arraigadas a nuestra cultura colombiana. Entonces vamos a reproducirlo, más o menos son 45 minutos de lo que vamos a reproducir de la hora y media que duró la ponencia de él. Y luego retomamos y concluimos. Cuyos resultados realmente son dignos de modelar. Una persona que ha dedicado su vida a no solamente apoyar la economía del país, liderando grandes empresas, sino a formar empresarios y ayudar a emprendedores a que conquisten sus sueños. Así que les invito a que dediquen este tiempo a disfrutar de este conversatorio, de esta entrevista, porque sabemos que vamos a tener muchas herramientas que nos van a servir a cada uno de nosotros para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias a todos por acompañarnos, a los neogranadinos en este año 2021. Gracias por hacer parte de este encuentro, en este diplomado organizado por la Universidad Militar Nueva Granada. Así como usted lo decía, Daniel, nuestro primer invitado, el doctor Miguel Francisco Arizmendi Andrade. Es un placer para nosotros contar con él en este espacio, quien estuvo a cargo de la dirección general de una reconocida multinacional americana por más de 20 años. Una empresa que llegó a facturar $100 millones al año y con más de 120,000 emprendedores a cargo. Miguel Francisco Arizmendi es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con una especialización en gerencia industrial por la State University of New York. Cuando terminó sus estudios, regresó a Colombia y se vinculó como gerente regional y nacional de varias empresas importantes para el país. También presidió la junta directiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa, ACOVEDI, y de la junta directiva de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, del cual también fue miembro de esta junta directiva a nivel nacional y a nivel de la seccional de Bogotá de la ANDI. Daniel, usted tiene otros datos. Yo creo que es bastante lo que hemos hablado de él y realmente queremos escucharlo a él. Yo quiero darle la bienvenida al doctor Miguel Francisco Arizmendi. Un honor contar con su presencia y qué bueno que haya elegido acompañarlo. Bienvenido, doctor Arizmendi. Luz Aida y Daniel, les agradezco mucho la invitación que me han extendido y con un saludo muy especial a los neogranadinos y a todos los participantes en este diplomado, que se me hace que es un éxito el haber hecho en esta época, especialmente de pandemia, ese acercamiento para que puedan compartir y desarrollarse en muchos aspectos y que de pronto yo pueda dar mi granito de arena para contribuir a este propósito. Un agradecimiento muy especial a todos ustedes. Después de esta trayectoria tan grande, de toda esa experiencia que ha podido vivir y compartir con tantos empresarios, agremiaciones y líderes empresariales, ¿qué cree usted que ha influenciado en su vida para conseguir el éxito en su carrera profesional después de todo este tiempo? Bueno, entramos en materia, Luz Aida, con tu pregunta. Efectivamente, yo siento que son muchos los factores que le han ayudado a uno a desarrollarse profesionalmente y ayudar a otros en
en este proceso, porque creo que una de las satisfacciones más grandes que tiene uno como empresario, como director o gerente, o como líder aún más, es precisamente el de ver crecer a los demás, el que ojalá a los que uno les está transmitiendo algo, ojalá crezcan más que uno y puedan aportarle a la sociedad y devolverle mucho de lo que ésta le ha permitido conquistar. En ese orden de ideas, yo siento que si me preguntaras tú qué factores pesan, yo diría que tal vez un factor que para mí pesa bastante es la autenticidad. Buscar uno ser quien es, no aparentar, no ver como no preocuparse uno demasiado porque lo perciban de tal o cual manera. Yo creo que cuando uno es auténtico, desarrollar otras habilidades y mostrar otras características que uno tenga va a penetrarle mucho más a la gente. Cuando uno no se muestra como uno es, sino que de pronto quiere mostrar una imagen simplemente tratando, entre comillas, de ganar puntos, creo que no solamente uno se equivoca, sino que no logra el propósito que como líder debería uno tener. Entonces yo diría que uno de los aspectos fundamentales es la autenticidad. Ese es uno. Otro, podemos citar varios, pero si queremos, el empoderamiento. Cuando tú empoderas a la gente, cuando tú realmente le permites a la gente desarrollarse, tienes que estar dispuesto a que realmente responder a ese empoderamiento que otorgas. Me explico. Ser consciente de que tienes que permitir que se equivoquen, que la gente como tú mismo, porque yo creo que aquí que lance la primera piedra o que levante la mano quien no se haya equivocado. Todo lo contrario, aprender de las equivocaciones y de los errores es algo que el ser humano tiene a lo largo de su historia. Y yo siento que cuando uno otorga el empoderamiento y permite que las personas se equivoquen, eso sí con un criterio de responsabilidad. O sea, tú también tienes que medir el riesgo, pero lo digo como líder, cuando de pronto manejaba un equipo, medía también el riesgo de equivocarse, porque si la equivocación que pudiera surgir de allí en tu rango de mediciones podía conllevar una consecuencia muy crítica o muy negativa, pues ojo con eso, porque tú también tienes responsabilidad como líder hasta qué punto también permites ciertas acciones totalmente empoderadas. O lo otro es hacer ciertas recapacitaciones antes de soltar ese empoderamiento. Pero permitir el error es tal vez otro de los puntos que creo que es importante mencionarlo, porque uno aprende mucho de eso. Es impresionante, pero yo creo que he aprendido más de los errores que he cometido, de las cosas que de pronto he logrado como del primerazo, por llamarlo en un término popularmente colombiano. Entonces, ese podría ser otro factor. Te voy a mencionar un tercero. Un tercero es tal vez prestarle una importancia a las personas que más se lo merecen. Y me explico a qué me refiero con ello. Yo cuando estuve de director general o de gerente o de presidente de una u otra compañía, yo le prestaba más atención a si me pedía una cita la señora de la cafetería que uno de mis gerentes o de uno de mis vicepresidentes. Porque para ellos finalmente la puerta está abierta o puede uno comunicarse con mucha más facilidad. Pero si le llega a levantar la mano a uno a alguien de un bajo rango, significa que esa persona tiene algo muy importante, por lo menos para ella, para decirlo. Y si para ella es importante, se le devuelve a uno importante, porque uno responde por todo su equipo. Y yo creo que yo fui en eso una persona, y se lo expliqué a mis equipos, porque a veces me veían que yo le permitía que me entrara una persona de un rango inferior, llamémoslo así, pero la señora de la cafetería es la que nos alegra el día, o en ese entonces, ya hoy en día se sirve uno su café, pero en aquel entonces le pasaron uno su cafecito a la oficina, lo atendía muy amablemente, con una sonrisa, y tú no sabes la importancia que eso tiene en la parte mental para uno desarrollar muy bien sus labores. Entonces, si la señora tenía algo por comentar, que además no era con mucha frecuencia, le prestaba atención. Y fue algo que siempre les di ejemplo a mi gente y les pedí a ellos que procuraran replicarlo. Esa atención a la persona que en un momento dado aparentemente está subatendida. Lo llevo incluso no solamente al campo estrictamente de jefe, su empleado, sino también, por ejemplo, yo pasaba por la puerta de la recepción y si yo veía que había una persona por allá sentada, de pronto esperando y la veía y ya volvía a pasar y la veía y yo mismo salía y le preguntaba que qué pasaba, que si no la habían atendido, que a quién le estaba buscando, que qué necesitaba. Y lo hacía por dos razones. Primero porque me nacía, y de pronto estoy mezclando anécdotas con los factores importantes, pero pienso que con ejemplos se puede entender un poco más. Pero también para que mi gente, la niña en la recepción, la persona que tenía que atenderla, etcétera, entendiera la importancia de una cliente bien atendido, la importancia
de esa inteligencia relacional, como ustedes lo están manejando en este diplomado, que se tiene que practicar en el día a día. Y reitero, es fácil practicarla cuando tú tienes un par ahí, sentado al frente de tu escritorio. Es fácil cuando estás con tus subalternos inmediatos con los cuales tienes una comunicación permanente y una estrategia desarrollada. Pero es menos fácil cuando hay personas objetivo diferentes con las cuales tienes que establecer esa relación de una manera tal que le impacte a la persona, te impacta a ti, porque a ti también, tú también ganas a sentir que estás atendiendo más allá de lo que las normas te lo dicen, y también impacta a tu gente en el sentido de que tome ejemplo de cómo se deben manejar ciertas cosas. Entonces ahí te mencioné como 3 ejemplos de los factores que tú me preguntaste. Lo que estoy queriendo que la gente se dé cuenta, porque ya empezamos a nutrirnos, porque no es alguien enseñándonos teorías, no es alguien que leyó un libro y nos está comentando lo que leyó en determinado capítulo, es alguien que está abriendo su corazón y nos está contando su experiencia de vida, lo que le funcionó. Así que quiero hacer una retrospección, doctor Arismendi, y un poco que la gente conozca más de usted, dónde nació, qué estudió. Yo sé que algo de eso nos contó Luz Aida, pero quiero un poco la parte de formación, en palabras suyas, que le haya impactado, que nos quiera compartir. Bueno, arranquemos con lo más importante. Mi familia. Soy felizmente casado hace ya, impresionante, no vas a creerlo. Aclaro que me casé muy joven, pero ya llevo 46 años de casado. Me casé siendo menor de edad en su momento y ya voy para 46 años de casado. Soy el papá de las Arismendi porque tuvo 3 hijas, no tuve hijo. Esto era algo que contaba mucho con mis empresarios en su época. Fuera de eso tuve después 2 nietas, no tenía nieto hasta que finalmente me llegó mi nieto. Mi mascota era una perrita, no era perrito, o sea que tuve 3 hermanas, no tuve hermanos, o sea que por donde lo mires, estuve rodeado del reino femenino, que es algo bonito porque me enseñó a apreciar y a valorar el género femenino, o sea, entender, el estar tan rodeado fue bien importante. Yo soy un creyente fervoroso en la mujer. De hecho, Daniel, tú recordarás que en mi época buena parte de mi cuerpo directivo eran mujeres. Porque no es que la mujer sea más inteligente que el hombre o el hombre más inteligente que la mujer, no. Allí no podemos hablar de eso, pero es un complemento espectacular. Para mí, tener en los grupos directivos hombres y mujeres es algo importante. Pero bueno, ya lo mencionaremos. Regreso a la parte familiar. Entonces, sí, gracias a Dios y especialmente en esta etapa de la vida he podido disfrutar un poquito más a mi familia, cosa que de pronto durante el trabajo y tal vez de los reproches que a veces me hago es el no haber compartido un poco más. Pero bueno, la ley de la compensación existe y lo estoy pudiendo hacer ahora. De mis padres, mi padre ambos eran tolimenses, mi padre era tolimense de ascendencia antioqueña, y ahí el apellido. Y ya desafortunadamente no cuento con ambos, pero la vida y el Señor me permitió disfrutarlos durante muchos años, y realmente tal vez algo que me dejaron fue los valores, los principios que yo creo que, si bien es cierto, uno los va adquiriendo a través de la vida, muchos de ellos nacen en casa y eso lo hace a uno formar. Precisamente esto del género que les comentaba, para mí nació en casa. Yo recuerdo que cuando yo me casé a los 20 años con mi actual esposa, mi actual y única esposa, y recuerdo que cuando le preguntaba yo a mi mamá por qué, habiendo sido yo el único hijo varón de la casa, digamos, no había sentido yo como un especial tratamiento, como de pronto lo sentía. En aquel entonces era así, que los hijos, cuando era el único hijo varón, era como la persona como especial de la casa. Yo no sentí eso nunca en la casa. A mí me prestaron el carro a una edad superior a las que se lo prestaron a mis hermanas. Yo tengo 2 hermanas mayores y una hermana menor. Yo sentí que con ellas había mayor diferencia. Si yo me iba al colegio y dejaba mi cama extendida, mi mamá no dejaba que la empleada llegara a tenderme la cama, sino yo la encontraba extendida para que llegara a arreglarla. En fin, sentí una serie de cosas que como que a mí no hubo un tratamiento especial con el único hijo varón.
Entonces le pregunté a mi mamá que por qué ese tratamiento no había sido diferente conmigo a lo que yo veía de pronto en otros hogares. Y ella me decía, imagínese, mijo, usted es el único hijo varón, y yo me pongo a consentirlo, que se me vuelve muy delicado, olvídense, ¿no? Y verdad que, si bien es cierto, mi mamá lo decía un poquito en broma, yo siento que en el fondo eso fue parte fundamental para yo entender casi que la mujer tiene prioridad sobre el hombre, no solamente de palabras, sino en los hechos, en las acciones. Y eso me marcó tremendamente mi alma, mi corazón y mi mente, y es parte de lo que les estaba mencionando hace un rato, de que yo en los cuerpos directivos en donde he estado, he buscado que haya mujeres siempre alrededor porque aportan mucho. De pronto la parte emocional, tengo que decirlo, a veces es un poquito más difícil de manejar. Y a veces la mujer es un poco más susceptible que el hombre, y en términos generales, porque uno encuentra en ambos géneros de ciertas características. Pero sí, me atrevería a decir que es un poco más susceptible. Perdóname, Luzaida. No, que se ve de todo, ¿no? Ahorita los temperamentos, el carácter, el genio, está por Muy parte y bien. parte. Estoy de acuerdo contigo. Pero hay que decirlo que, digamos, toca de pronto tener un guante un poquito más blanco con la mujer, pero la mujer se tiene una entrega a la empresa, tiene un amor por lo que hace, tiene un sentido de lealtad a la empresa y a las personas con las cuales trabaja impresionante. Y yo tengo que decirlo que sí, bueno, también lo encuentra en los hombres, pero yo lo sentí muy fuertemente en la mujer, lo he sentido a través de mi historia laboral, y es algo con lo cual yo he vivido, y le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad. Disculpe, se detuvo el video. Sí, para mí sí. De tener unas personas espectaculares. También tuve muchos hombres con los cuales trabajé muy bien. Y por eso digo, no es que sean mujeres o que sean hombres, se necesita un complemento entre los dos, porque quieras o no, si hay unas características especiales de género que, excluyentes unas o excluyentes las otras, no son suficientes para en este caso que estamos hablando de una empresa, trabajar verdaderamente en equipo. Creo que se necesitan de ambos géneros, y eso no se debe dar por ley o porque se diga que hay igualdad de género, no, por lógica, por sentido común, por resultados, que uno los ve claramente cuando trabaja de esa manera. Doctor Arismendi, bueno, por ahí dicen que hay que educar al niño para no tener que castigar al hombre, y usted nos contaba que a través de una educación muy bien formada desde su casa, que le inculcaron valores, todo eso hizo parte de su formación, y además usted trataba de promover en las diferentes empresas donde participó el buen ejemplo, ¿no? El tratamiento a todos por igual, y el rol de la mujer, la importancia, donde usted de alguna manera lo resalta. Y en toda su experiencia en diferentes empresas a nivel nacional e internacional, en ese camino, en ese proceso, ¿usted encontró un estilo de liderazgo que lo caracterizaba desde el principio, o cree que es un proceso que se va construyendo con el tiempo para poder liderar equipos? Yo creo que ambas cosas. Sin duda alguna, la formación ayuda bastante. El ser uno, el ser auténtico, también colabora mucho, pero naturalmente uno se va formando. O sea, diplomados como este, pienso que le van a servir mucho a los asistentes virtuales o a los asistentes al diplomado virtual, porque los asistentes no son virtuales, son reales. Pero les va a ayudar muchísimo a entender muchos de los que realmente pueden impactar su vida. Además, cada cual cogerá lo que realmente considere que le falte o no. Eso me pasó a mí en la vida. Había cosas en las cuales de pronto la vida me dio la oportunidad de aplicar muchas de las cosas que van inherentes en mí, pero había otras en las cuales me tocó trabajar fuertemente, y pienso que es la combinación de ambas cosas, unos que uno tiene dentro de sí y otras que se le van dando en el transcurso de la vida. Sí, yo me atrevería a decir que es una combinación de ambas cosas, Luzaida. En cuanto a eso, doctor Arismendi, es muy fácil escucharle, ¿sí? Porque usted habla
en palabras de acentado, muy fácil de comprender. Sin embargo, observarle en su época de líder empresarial era otro concepto. Yo tuve la oportunidad de aprender muchas cosas de usted, de observarle, tomar una empresa, desarrollarla en Colombia y ayudar a miles de personas. Ahora que hacían la presentación, hablaban de una empresa que llegó a facturar casi, o en promedio, $100 millones al año, pero lo que tienen que saber es que era empezar de cero y que muchas personas, me incluyo, buscamos a través del emprendimiento sacar provecho de esa oportunidad. Y sí, pueden existir 120.000 simultáneamente, pero yo creo que más de 1 millón de personas pudieron pasar digamos así, por su dirección. Entonces, aquí quiero enfocar un poco, porque creo que es algo en lo que usted tiene mucha sapiencia, y es en la parte de comunicación. ¿De dónde surge? ¿Fue aprendida? Yo sé que me va a decir que un poco de todo, pero ¿qué le impactó para que hoy en día esté ese producto terminado en comunicación, o la mejor versión de Miguel Francisco Arimendi comunicándose? ¿Qué influyó en su pasado? Bueno, Daniel, ya entonces entramos en el tema que además me encanta, que es el trabajo con el empresariado, con los líderes del mercado, que además son personas que no tienen ningún tipo de vinculación laboral. En el caso de la empresa que estuve, en la última empresa que estuve por más de 22 años, y en la cual se desarrolló una relación muy linda. Y además que es muy diferente a la empresa convencional o tradicional, en donde tú tienes unos subalternos y simplemente los subalternos, incluso la fuerza de ventas es propia, y casi que con dar una orientación y estar al tanto y manejar las cosas, pues se maneja. Pero en este caso, cuando tienes unas personas que son independientes y tú tienes que ser un equipo con ellas, es muy diferente. Y es bien importante porque, tengo que decirlo, cuando yo arranqué con la empresa, y como tú bien lo anotas, arranqué de ceros. La primera oficina de la compañía en Colombia, no sé si se pueda mencionar el nombre o me refiero al manejo que ustedes lo deseen, lo hacemos. Pero cuando yo arranqué con la empresa aquí en Colombia, era el proyecto simplemente, antes de que entrara al país. Y yo tuve una gran ventaja, y es que entré un año antes, me vinculé a la compañía un año antes de que abrieran operaciones en Colombia, lo cual me permitió conocer también lo que se había hecho en otros países, recibir una inducción apropiada. Naturalmente, al principio, como la empresa todavía no entraba a operar, mi primera oficina fue la casa. Es una anécdota como que llamaban de Estados Unidos y yo tenía una empleada muy querida, pues, que nos trabajaba en la casa. Natural, no sabía hablar inglés, pero era la que contestaba la llamada. Y de pronto le dije, mire, cuando le contestes, diga simplemente one moment please. Y se lo poníamos, cómo se pronuncia, en español, cómo se tenía que contestar. Y la pobre le tocaba contestar con frecuencia y pasarme a mí el teléfono en la casa. Me tocó salir después de formar mi equipo de primera mano, que les dije, mire, todavía no vale la pena conseguir oficinas porque estoy apenas arrancando. Entonces los citaba en la casa. Mi señora no es que le matara mucho la idea, pero la aceptó, pero era como más agradable, y además salíamos a buscar instalaciones, etc. Pero arrancamos con ese año que me permitió prepararme con respecto a lo que venía. Entonces lo menciono porque tuve una ventaja que normalmente una persona no la tiene, y que creo que yo la aproveché grandemente, es aprovechar la experiencia que tuvo esta compañía en otros países, en donde de pronto su arranque y su mediano plazo no era tan promisorio, porque se cometieron errores que yo capté muchas veces sin que me los dijeran y que pude aplicar en la compañía. Entonces, un primer comentario a tu pregunta es observación. Uno tiene que estar alerta, permanentemente buscando tanto oportunidades como riesgos. Y yo me fijé mucho en los riesgos que en otros países se cayeron y que simplemente que de pronto se repetían en uno y en otro país latinoamericano, y busqué desde un principio minimizarlo. Y eso fue lo que realmente me permitió desarrollar una estrategia. Uno en estas labores de liderazgo tiene que ser muy estratega, y a veces tiene que medir más los riesgos que las mismas oportunidades. Claro, las oportunidades siempre hay que medirlas, pero los riesgos son bien importantes, porque con un solo riesgo mal manejado puedes dañar todas las oportunidades y fortalezas que hayas descubierto y construido. Entonces ese es un punto fuerte. Ahora ya con los líderes, ya cuando me tocó empezar a trabajar con los líderes y empezamos, yo
recuerdo que había muchos líderes en el mercado, de los primeros que empezaron el mercado, que venían con cierta prevención a las oficinas, porque habían sido, entre comillas, advertidos por otros líderes internacionales que habían vivido experiencias de pronto no muy gratas con personal administrativo en otros países, en la casa matriz, sobre el Grupo, que regalan unos zapatos para jugar. Es que me da full flojera, ¿no? Se va la señal, no se escucha. Al lobby otra vez. Disculpe, hay un compañero que tiene el micrófono abierto y se escuchaba todo lo que él decía y no se ha escuchado nada del video que se está reproduciendo. Ahí ya escucha mejor. Sí, señora, profe. Sí, profe, se escucha mejor, gracias. Entonces, ¿le vuelvo a reproducir? ¿Lo vuelvo a iniciar o...? Yo digo que los últimos 3 minutos, No, solo la última partecita, Sí. sí, porfa. 3 La minutos. última últimos. parte, sí. No se escucha. Yo tampoco escucho. Se fue el audio. Espéreme un momento, a ver, miramos todo. Que vienen y recogen por toda la vereda la leche, de finca en finca, van recogiendo las crónicas. apropiada. Naturalmente, al principio, como la empresa todavía no entraba a operar, Ahí mi están primera oficina escuchando. fue la casa. Te cuento Sí, señora, se escucha bien. Yo tenía una empleada muy querida, pues, que nos trabajaba en la casa y que naturalmente no sabía hablar inglés, entonces, pero era la que contestaba la llamada y de pronto le dije, mire, cuando le contesten, diga simplemente one moment, please. Y se lo poníamos cómo se pronuncia, en español, cómo se tenía que contestar, y la pobre le tocaba contestar con frecuencia y pasarme a mí al teléfono en la casa. Me tocó salir después de formarme el equipo de primera mano, que les dije, mire, todavía no vale la pena conseguir oficinas porque estoy apenas arrancando, entonces lo citaba en la casa. Mi señora no es que le matara mucho la idea, pero la aceptó, pero era como más agradable y además salíamos a buscar instalaciones, etcétera. Pero arrancamos con ese año que me permitió prepararme con respecto a lo que venía. Entonces lo menciono porque tuve una ventaja que normalmente una persona no la tiene y que creo que yo la aproveché grandemente, y es aprovechar la experiencia que tuvo esta compañía en otros países, en donde de pronto su arranque no fue su arranque y su mediano plazo
no era tan promisorio porque se cometieron errores que yo capté muchas veces sin que me los dijeran y que pude aplicar en la compañía. Entonces, un primer comentario a tu pregunta es observación. Uno tiene que estar alerta, permanentemente buscando tanto oportunidades como riesgos. Y yo me fijé mucho en los riesgos que en otros países se cayeron y que simplemente que de pronto se repetían en uno y en otro país latinoamericano, y busqué desde un principio minimizarlo. Y eso fue lo que realmente me permitió desarrollar una estrategia. Uno en estas labores de liderazgo tiene que ser muy estratega y a veces tiene que medir más los riesgos que las mismas oportunidades. Claro, las oportunidades siempre hay que medirlas, pero los riesgos son bien importantes porque con un solo riesgo mal manejado puedes dañar todas las oportunidades y fortalezas que hayas descubierto y construido. Entonces ese es un punto fuerte. Ahora ya con los líderes, ya cuando me tocó empezar a trabajar con los líderes y empezamos, yo recuerdo que había mucho líder en el mercado, de los primeros que empezaron el mercado, que venían con cierta prevención a las oficinas, porque habían sido, entre comillas, advertidos por otros líderes internacionales que habían vivido experiencias de pronto no muy gratas con personal administrativo en otros países y incluso en el país mismo de la casa matriz, sobre el cuidado que tenían que tener con la relación administrativa de la empresa, de que no fueran a sentirse como sus jefes, de que de pronto no se metieran en terrenos que les correspondían a ellos, y había una prevención fuerte. Yo eso lo pude evidenciar, y que algo que había también mirado en otras afiliadas antes de empezar la operación en Colombia. Y eso me permitió empezar a establecer una relación, ahora que hablamos de inteligencia relacional, una relación mediano y largoplacista, que al principio, pues hombre, no simplemente podía decirles de palabra, vengan, trabajemos en equipo, estamos aquí los dos, sino que había que demostrarlo con hechos. Entonces lo importante era ser, y aquí regreso a uno de los puntos que mencioné al principio de esta conversación, el ser auténtico. El no por mostrarme amable y querido y decirle a todo que sí, entonces tratar de ganarme la confianza de la gente, porque esas relaciones que se construyen simplemente con base en promesas, que muchas veces no se cumplen, son muy fáciles de caer. Más tarde en caer un cojo que un mentiroso, eso es así de cierto, y realmente empezamos a hablar, y cuando había que decir que no, decía que no. Seguramente daban los argumentos necesarios, pero ellos sabían que nunca iba a decir que sí, simplemente porque sí. Ahora, sabían no, lo vinieron sabiendo en el transcurso en que la relación se fue construyendo, pero a veces se me molestaban, yo tuve discusión en ciertos momentos, se ponían muy bravos porque en otras partes les habían dicho que sí, yo respetaba eso, no me metía en cómo lo habían manejado, pero tenían que entender que conmigo iban a encontrar una disposición, pero un coequipero, más que un director para ellos, un coequipero, un líder coequipero con ellos. Y creo que fue algo que se logró construir, respondiendo a tu pregunta, Daniel. También otro de los factores fue la construcción de un equipo en donde el líder entendiera que yo era su coequipero y que ni él era jefe mío ni yo era jefe de él, sino que venga, nos sentamos aquí a discutir y hablábamos, y el espacio vivía permanentemente abierto. Y fue muy lindo ver cómo el desarrollo de las conversaciones fue cambiando a través del tiempo. Las conversaciones que al principio, recién llegado al país, y mientras se construyó esa confianza, eran relaciones en las cuales como que tú sueltas esto, pero quién sabe qué me va a contestar, yo suelto aquello. A llegar después a un punto en el cual nos soltábamos ideas a la loca tolondra, con la tranquilidad de que eran ideas y que simplemente íbamos a construir sobre ellas, pero que estábamos entre amigos construyendo. Eso fue algo yo de lo que tal vez me ufano tremendamente, y que te lo permite el mercadeo de redes o mercadeo multinivel, es el hecho de que te permite construir esas relaciones de una forma muy linda si tú te lo propones y si tu partner, tu compañero para ello también se lo propone. Y creo que de las experiencias más bonitas y tal vez de los motivos por los cuales logramos en buenos momentos muchos éxitos, fue ese partnership, ese compañerismo que se construyó, partnership real, que además corresponde al espíritu de lo que los dueños fundadores querían, y que creo que yo supe traducir en el mercado colombiano. Pero quiero también colocar un contexto para que la persona que está en este momento haciendo este diplomado y que quiere tener herramientas para su vida, voy a contextualizar. El doctor Miguel Francisco Arismendi nos está hablando de su capacidad de relacionarse no solamente con empleados,
¿sí? Que estaban bajo su cargo, que me imagino que es mucho más sencillo, sino con voluntarios, personas que están emprendiendo, personas que en cualquier segundo, cualquier cosa que no les guste suficiente para dejar ese tipo de vínculo. Y al principio nos estaba hablando de la diferencia, que es mucho más fácil. Y yo quiero aquí seguir esa línea de ese hilo conductor, doctora Aizmendi. Ya nos habló de autenticidad, nos habla de relaciones realmente de cooperación, nos habla de aprender a enfocar en las necesidades de quien realmente merece su atención en su momento, independientemente a un juego muy colombiano también de los estratos socioeconómicos, de los cargos. Pero esa clave, ese consejo que le daría al novato, al aprendiz, al nuevo profesional, en un mundo donde ya cada vez están saliendo profesionales más a emprender que al mercado laboral, ¿cuál sería su recomendación para generar esas relaciones que son menos dependientes de contrato y más dependientes de emoción, de sentimiento? Daniel, ya te lo contesto y quiero hacer una pequeña aclaración devolviéndome un poquito, antes de contestar a tu pregunta, a la parte en donde hablé de abrirse uno y a las personas de base, a prestarles mucha atención. Quiero recalcar sobre eso porque se me hace que puede sonar a populismo si simplemente decimos todos son iguales y vengan acá. No, lo que pasa es que uno es consciente que esas personas de la base con dificultad piden una cita y adicionalmente no es que tomen tampoco mucha parte de tu tiempo. Entonces, ese poco tiempo dedícalo bien. Pero naturalmente tú estás en la mayoría de tu tiempo con tu equipo directivo, con tu gente del equipo trabajando y haciendo cosas. Entonces, donde llegara esa tarea de atender a los de la base, a comerte tanto tiempo que ya no puedes dedicarte a tus actividades gerenciales o de liderazgo, pues naturalmente habría que reevaluar la forma de hacerlo. Pero quise aclarar eso porque no quiero sonar a populista y que venga aquí todo el mundo a hablar conmigo, que pues, el tiempo es un recurso limitado y hay que ser conscientes de ello. Cierro paréntesis. Regresando a esto del trabajo con los emprendedores, que en nuestro caso los llamábamos empresarios independientes, en otro caso los llaman distribuidores, en otro caso los llaman representantes, etcétera. Todo depende de cada compañía. Para mí fue una lección de vida muy linda y que no termino de darle, gracias a Dios, la oportunidad de haber trabajado con esta empresa de mercadeo de redes, porque toda mi vida había estado acostumbrado, como tú bien lo notas, a trabajar con un equipo que digamos como que me reportaba a mí. Bueno, yo le reportaba a una junta directiva o en las etapas primarias de mi carrera profesional al gerente de la compañía, etcétera, pero tenía siempre mi equipo al cual manejaba y es mucho más fácil dar instrucciones y entenderse con ellos. Pero eso sí, y ahí viene la parte de autenticidad que tú mencionas, si en la medida en que tú lo logres por un liderazgo natural, para que te sigan no por una orden, sino que te sigan porque realmente se están comprometiendo con la empresa y contigo, esto es mucho más fácil. Eso también me ayudó en esta etapa, en la etapa siguiente del mercadeo de redes. Pero cuando pasé al mercadeo de redes, sin duda alguna, el empresario independiente no tiene ningún vínculo laboral con la empresa. Y aquí tú tienes que lograr resultados a través de un tercero que no depende laboralmente de uno, lo cual significa, como tú bien lo anotas, no es tan sencillo, entre comillas, como es lograrlo con el empleado tuyo. Sin embargo, reitero, con el empleado tuyo tú vas a encontrar líderes, jefes que lo hacen de diferente manera. El jefe autoritario porque di la orden y se hace así, estilo rígido. O el otro que mezcla, el otro que es demasiado madre, que también hay que tener cuidado porque cuando es demasiado madre, si quiere ser simpático y empático, hay que ser, uno puede ser empático, pero sin perder la estructura mental que uno tiene para ganarse al subordinado o a la persona en la cual quieres convencer y manejar. Entonces, digamos que cada cual tiene su punto de equilibrio. El punto de equilibrio para una persona es acá, para la otra es acá, para la otra es acá. Lo importante es que se haga con humanidad, que se haga con autenticidad. Y en mi caso, reitero, con los líderes y con los empresarios, desde un principio fue, primero que todo, antes de empezar a hacer planes con ellos, y estratégicos y todo, fue ganarnos la confianza con pequeñas acciones. Y en la medida en que fueron viendo que se podía confiar en uno. Y confiar en uno no es que uno a lo que les digo sí, se dio, que hay que hacerlo. Y que cuando no se puede dar,
porque hay ocasiones en la vida que se presentan obstáculos que no te permiten responder a algo que tú estás buscando, pues hombre, simplemente dar las explicaciones, porque una vez puede uno ofrecer, sí, vamos a hacerlo, pero en el camino encuentra cosas que no le permiten hacerlo. Pero explicándolo no hay inconveniente. O cuando tú dices no, dar los argumentos del por qué, pero que la gente crea en ti por lo que tú, por esa confianza que se gana en algunos casos en meses, en otros casos en años, pero que crean en ti. Eso es clave y fundamental. Y eso lo construimos, y esa confianza construida me funcionó. Me funcionó. Yo tuve líderes que también eran así, otros no tanto, pero pues uno también tiene que aprender en esa inteligencia relacional que ustedes charlan, tiene uno que aprender a leer a las personas, y hay personas que de pronto tienen cierto carisma que tienes que saber interpretar. Volviendo a lo que hablaba con Lusaida, y hago otro paréntesis, me vuelvo a la parte laboral, y yo tenía una directora comercial, una niña muy pila, que adicionalmente, yo te hablaba de estereotipos en género, y esta, por ejemplo, era el estereotipo realista, era la persona que de frente, cuando de pronto no le gustaba algo que yo decía, me decía Miguel Francisco, o jefe, o como me dijera, sabes que no estoy de acuerdo por tal y tal cosa. Me encantaba. A mí me encanta, a mí particularmente me encanta la gente cuando no simplemente compra lo que tú dices. Y tal vez cuando yo necesitaba buscar un consejo, cuando buscaba realmente tomar decisiones de importancia, buscaba ese tipo de personas, la persona que no te traga entero. Tampoco a la que simplemente lleva la contraria por llevar la contraria, que también hay ese estereotipo. Entonces uno tiene que aprender a leer a su gente y las personas que te dan su opinión, pero además lo hacen en forma constructiva. O esta misma niña era la que cometía un error y lo primero que hacía era irse a mi oficina. Y en palabras que no puedo decir por la entrevista, pero me decía, Miguel Francisco, ¿qué pasó? No, mira lo que hice, tal cosa, Y yo, uy, qué embarrada, pero una embarrada grandísima que si de pronto yo me entero por otro lado, me he dicho, me hubiera sacado, aquí me tocó, pues claro, me molestó y no pude dejar de expresar mi molestia. Pero ok, qué bueno que me lo hayas dicho, ven a ver cómo lo solucionamos. Y ayudamos a buscar la solución y la vuelta. Entonces, esto lo digo por dos cosas. Por un lado, porque realmente lo que tú anotabas de género, Lusaida tiene razón. Se dan en ambos géneros aspectos y no es que una particularidad sea de un género o del otro. Es cierto. Y con respecto a los líderes, es eso. Yo creo que uno, en la medida en que uno va entregando y dando, se construye. Para mí, confianza, el construir confianza es parte clave. Cuando tú destruyes la confianza, es como un vaso de cristal, es difícil de recuperar el vaso en el cual estabas bebiendo. Entonces, si se llega a romper. Por lo tanto, mi invitación es construir la confianza, y para construir esa confianza, creo que lo que tú mencionaste al principio de lo que yo dije, Daniel, es cierto. La autenticidad es un factor clave. Doctora Arismendi, usted lo decía, esto es un proceso de aprendizaje también, de aciertos, desaciertos, logros, errores, y siguiendo con el tema de los emprendedores, porque ahorita hay un auge, yo creo que gracias a las redes sociales estamos conociendo muchísimos emprendimientos, proyectos, no es que antes no existieran, lo que pasa es que ahora se divulga más, se conoce más, está más cerca, y en medio de todos esos emprendimientos, pues hay ideas innovadoras y demás. La gran pregunta es, ¿esos emprendedores nacen o se hacen de acuerdo a esas circunstancias? Muchas veces son difíciles por el desempleo, por falta de oportunidades, pero ¿qué hacer para que esos emprendimientos sean duraderos en el tiempo? O sea, que realmente sean productivos, que tengan rendimientos económicos, que se mantengan, a pesar de todas esas circunstancias que uno sabe del mercado que no siempre son positivas. Lusaida, en este campo en el mercadeo de redes y en general en el terreno del emprendimiento, hay dos aspectos. Yo diría que hay un aspecto económico y otro aspecto emocional. Y en ambos hay cosas por ganar. Hay personas que buscan, yo diría que en el económico siempre se busca, pero a veces en mayor o menor medida la parte emocional es igualmente importante o también muy importante. Y hay muchas que logran desarrollar un emprendimiento bueno que les está dando satisfacciones personales. Eso es totalmente válido. Y para hacerlo, pues cada cual tiene su estilo.
Yo tuve, y esto fue antes en una compañía multinacional, pero colombiana, bastante grande, con la cual tuve la oportunidad de trabajar en el pasado, hace más de 22 años, naturalmente, antes de entrar a la última compañía con la que trabajé. Yo fui director de ventas y en mi equipo había un profesional que yo recién lo conocí, no tenía el prototipo de la persona comercial, el hablador, el entrador, no era una persona pausada, de bajo perfil, callado. Y al poco tiempo descubrí que era el mejor vendedor, impactante. A mí me dio, porque yo tenía mucha gente, oye, esta persona, sin tener el perfil típico comercial que es la persona entradora, era increíble cómo se ganaba a sus clientes con base a profesionalismo, con base a cumplir lo prometido, con base a presentar ofertas serias. También tienes a los comerciales que son muy amables, y que tienen un perfil entrador, pero si eso no lo respaldan con hechos, y ahí empiezo a responder tu pregunta, Luzaida, es preferible que no sean habladores. Es preferible porque no hay cosa peor que prometer algo que no vas a lograr. Yo tengo un dicho que lo utilicé mucho en la empresa y en mi vida laboral. Es preferible prometer y sobrecumplir que sobreprometer y subcumplir. Porque cuando tú sobreprometes, primero que todo, así lo cumplas, ya como que no tiene gracia, como que lo prometiste. Yo prefiero prometer un poquito menos, o sea, si voy a hacer un trabajo y lo voy a entregar, calculo yo que lo voy a entregar el lunes de la semana entrante, yo prefiero decir que el miércoles, por si acaso cualquier contingencia me llega a pasar y de pronto entregarlo el viernes de esta semana. Me anticipo y la gente va a quedar contenta. Y no porque no pueda decirles que estoy pensando en hacerlo el viernes, sino que, hombre, es preferible crearle un poco de menos expectativas a la persona. Cuando, por ejemplo, yo me empecé con este negocio en Colombia representando a esta compañía con la cual trabajé los últimos 22 años de mi carrera profesional, y fue algo que yo les decía mucho, señores, la oportunidad de negocios es tan bonita que no hay necesidad de sobrevenderla. No ofrezcan que el maná va a caer del cielo. En este negocio, como en cualquier negocio honesto, hay que trabajar, hay que sudar la gota gorda. Uno se va haciendo el camino. Entonces, yo creo que es importante ser realistas para lograr unos buenos resultados. Para lograr esos resultados económicos vas a tener personas que lo logran en menor tiempo, otras en más tiempo. No importa cómo lo logres. Lo importante es que lo vayas construyendo sólidamente, de forma tal que tú sepas que lo que construiste hasta acá te va a dar un buen piso para el siguiente paso. Que el otro lo logró más rápido. Qué machera, qué bien. Es su estilo y su estilo cuadró. Preocúpate compite contigo mismo. Sí, toma a los demás como punto de referencia. Si alguien lo logró, pues analiza un poquito por qué lo logró, revisa. Habrá algunas circunstancias de característica personal que seguramente son muy propias de esa persona que logró un rápido resultado, que ojalá sea duradero, que también es parte importante en este tipo de aspectos que estamos viendo como el emprendimiento, pero a mí más importante que la rapidez es la consolidación de lo que vas logrando. Entonces, se logra con constancia, con disciplina y con solidez. Y siendo muy realista, diría yo, Luzaida, dentro de una charla con Gabs son como unos tips que podría dar en ese sentido, pero sí, con gusto podemos explayar un poco más. Yo estaba escuchándole a Miguel Francisco y tomando nota porque sé que esto hay que aplicarlo, pero quiero llevar hacia el observador, ya no tomándolo como punto de referencia, a estas cientos de miles de personas que pasaron por su oficina o por su empresa y que estaban en busca de realizar sueños y que tenían que aprender a aplicar principios de éxito, a liderar, a comunicarse mejor, a ser más responsables, X o Y. ¿Cuál fue ese factor común que usted observó en las personas que sí lograban sus sueños? Fácilmente, decisión. Te lo digo, seguramente habrá otros aspectos, pero de una es decisión. Decisión es un primer paso, estar decidido a que yo quiero alcanzar esto, y ponte metas. Y seguramente va a evaluar, y en esa etapa donde te pones una meta grande, tienes diferentes etapas para lograr objetivos parciales que te lleven a esa meta. Y si hay que ajustarlo, los ajustas, pero tener decisión. Ahora, es el primer paso.
pero después de tener la decisión tienes que tener la disciplina. Eso no es porque tú te sientes y estás decidido a lograrlo que entonces te sientas en tu escritorio a esperar a Se fue el video. Se fue el audio, se fue el video. Aló, ¿me están escuchando? Aló. Hasta ahorita, profe. Sí, profe, sí, la estoy escuchando. Pues yo estaba ahí, pero no me he dado cuenta que estaba desconectada. ¿Desde qué horas no escuchaban algo porque yo estaba reproduciendo ahí la Profe, ponencia? 3 minutos otra vez. Otra vez. Bueno, Es que entonces la ya señal igual está malísima, no de sé que si es sí. de todos. Pues a mí me ha sacado, en la otra clase también me sacaba y me volví a conectar así, pero pues acá no me di cuenta en este momento a qué horas me sacó, solo hasta ahorita que me volví a quitar la ponencia. Bueno, hablando entonces sobre el tema de la ponencia, ¿qué aspectos o qué cualidades o qué herramientas destacan ustedes para ejercer el liderazgo de acuerdo a todas las experiencias vividas por este ponente? Marta, la escuchamos. Gracias, profe. Me encanta la parte de la observación, la parte donde él nos hablaba de riesgos y oportunidades, donde tomaba más los riesgos que habían tomado otras empresas para colocarlos como para lanzarse desde ahí y de tener esa observación en esos riesgos, cómo es que ellos
se arriesgaron y perdieron para poder, desde ese mismo riesgo, encontrar una salida exitosa. Las estrategias que él sacaba, la confianza que depositaba en la gente. La parte del sobreprometer, no se debe sobreprometer. Se debe decir, bueno, yo cumplo con esto y lo que yo le voy a dar es esto. Que si yo a este, por decir algo, estoy haciendo en este momento un gatico en fondant. Ese gatico tengo que hacer una réplica de una foto de un gato de la persona. Entonces voy a decirle, no, yo le voy a hacer un gatico muy similar, pero el hecho de que yo coja y le haga las líneas idénticas donde van las líneas de los diferentes pelos de colores del gato, eso ya es algo diferente a lo que, o sea, es darle más de lo que yo le prometí. Sí. Preocuparse por uno mismo. En este preocuparse por uno mismo es, ¿qué tengo yo que ver que Ana Felicia hizo bien eso o lo hizo mal? No, espere. Ana Felicia pudo cometer un error. Muestre, cállese y preocúpese, Marta, por usted. ¿Qué es lo que usted va a hacer? No esté pendiente del otro, a ver cómo yo tengo que superarlo, es que yo tengo que ser mejor. No, venga. Usted sea bien y sea bueno en lo que usted sabe hacer. Hágalo lo mejor posible. Entonces, preocúpese por usted mismo y siempre tenga la constancia, solidez, disposición y disciplina. Si no hay disciplina y disposición, no hacemos nada. Eso es todo lo que yo le entendí al doctor Arismendi. Muchas gracias, Marta. Sigue en orden Julie, luego Herrera Villadiego, luego Ana Felicia y Diana, en ese orden en que están ahí en pantalla. Sí, buenas noches. Totalmente de acuerdo con la compañera Marta. Me llamó mucho la atención que él recalcaba mucho lo de la autenticidad, ¿sí? La relación con las personas. ¿Sí me escuchan? Sí. La relación que se tiene con las personas desde el primer nivel, ¿sí? Y la autenticidad, el ser realistas, el no ofrecer más de lo que se puede dar en el momento, no prometer más de lo que usted va a dar, porque después termina obviamente desilusionando a las personas con las que trabaja y a las que le va a ofrecer cualquier servicio, ¿sí? De proteger el estilo que uno tiene, ¿sí? También me gustó mucho lo de la autenticidad, la verdad fue lo que más me gustó. Me parece que si usted refleja lo que realmente es a las personas, va a demostrar que es más de confianza. La gente va a depositar más confianza en usted porque usted es una persona real y todo lo que usted diga lo cumple. Y eso lo va a acreditar a usted al futuro, a largo plazo. Así es, Julie. Muchísimas gracias. Eso es lo que tengo que decir. Gracias, Julie. Luego sigue Herrera, luego Ana Felicia y Diana. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los compañeros presentes. Bueno, de acuerdo con lo que dijo pues la primera compañera, la segunda compañera, la autenticidad, la originalidad, el compañerismo que él decía que se debía tener, pues él no veía a sus subalternos, por así decirlo, como eso, sino como compañeros de trabajo, pero lo que yo quiero resaltar en esta participación es algo que él decía, y cuando él lo decía se me erizaba la piel porque fue algo que yo viví, es cuando tu superior se cree eso, demasiado tu superior. Ya, él comentó la historia de su subalterna que cometió un error y tenía tanta confianza su subalterna de acercarse donde él y decirle, jefe, cometí un error, ayúdenme, y juntos lo solucionaban. O sea, yo creo que el pilar de cualquier microempresa, si tienes nada más un trabajador es eso, o sea, tener en cuenta de que ellos tienen iguales derechos que tú los debes respetar, que debe existir ese compromiso entre todos, o sea, esa es la esencia de saber liderar, saber que las personas que se dicen ser tus subalternos, porque son tus trabajadores, tú les das un salario, o sea, tú tienes que crear en ellos esa confianza
para que juntos trabajen en equipo, porque si tú le exiges y los tratas mal, no vas a encontrar nunca resultados positivos. En cambio, si ellos se equivocan y tienen la confianza de acercarte a ti, mira, jefe, cometí este error, juntos encuentran una solución, él no te señala, sino que, listo, te regaña, pues como lo comentó en su ejemplo, eso es 1000 veces más productivo en una empresa, en una venta frito, en una venta perrito, que tratar mal a tus trabajadores. Entonces, me parece que esa es la principal característica, pues, que un líder y que sobre todo le resalto de todo lo que nuestro conferencista pues señaló. Gracias. Continúa Ana. Compañeros, muy buenas noches. Muy buenas noches, profesores, muy buenas noches. Mi opinión es, no quitando lo que han dicho las compañeras, sino aportando. Me parece que nosotros en el círculo que nos movamos debemos de ser equitativos. A veces pasa que cuando yo tengo, por ejemplo, tengo un primo, una prima en la misma empresa donde yo laboro, entonces le doy más viabilidad a ella para los contratos, para las ayudas. Entonces debemos de ser equitativamente con todo el personal, desde la señora que hace el aseo hasta el señor que viene y que reparte la mensajería. Debemos de ser honestos con ellos, no mirar a las personas por encima del hombro por un cargo más alto que yo tenga. O sea, que a mí me parece que le pasa a uno a veces cosas así en empresas y uno no debe seguir esa guianza. Gracias, muy amable. Gracias. Continúa Diana, por favor. Diana. Diana. Aló. Diana, ¿nos escucha? Diana. Buenas noches para todos, para todas. Bueno. ¿Me escuchan? Diana, a veces se le va el audio, no sé, pero aquí la acabé de escuchar. Ahí la escuchamos. La dejamos de escuchar, No, es Diana. que tengo problemas con la señal. ¿Me escuchan? Ahí la estamos escuchando. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahí la escuchamos, ahí. Tiene No, problemas de paso audio, porque Diana. es que la señal está muy, muy, muy mala. Sí. Disculpe. Bueno, sí. Listo. Gracias por... Sí, ahí sí, pero intenté última vez. No la escuchamos. Es que no Diana. tengo señal muy buena donde estoy. Bueno, Diana, tranquila. Bueno, chicos, ¿qué tiene que... primero hay unos factores ahí que hay que resaltar, además de la autenticidad. Él resalta mucho los valores y principios que adquirió en su casa, pero que también fortaleció a lo largo de su trayectoria laboral y que también observó de su equipo colaborador. A él le gustaban así las personas y resaltaba esas virtudes, esas cualidades y potencializaba esas habilidades de su equipo trabajador, pero siempre en el marco de unos principios y valores éticos, morales, de respeto, de humildad para con todos. Entonces, esos valores son importantes y realmente los valores como el respeto, la humildad y la lealtad, pues encierran muchos otros. Y él los resaltó al comienzo. Entonces, para ser líderes y ser auténticos debemos tener muy fortalecidos esos principios y valores morales o sociales ¿para qué? Para el desarrollo de cualquier actividad que vayamos a realizar en nuestra vida,
como él decía, cualquier meta o objetivo que uno se proponga, hay que ser correctos, hay que ser comprometidos y hay que ser disciplinados. Y eso requiere de esos principios y valores. Bueno, mi pregunta es, aquí viene la segunda pregunta y es, ¿qué incidencia tienen estos elementos de liderazgo que hemos aquí conversado para un líder social aquí en Colombia? Julie tiene la mano levantada. Diana. No sé, es que no sé si me están escuchando. ¿Aló? Profe, yo tenía la mano Sí, se está levantada. escuchando. Listo. Entonces, Julie tiene la palabra nuevamente. Diana y Marta, es que no sé qué está pasando porque se está como Sí, inestable. profe. Tenía la mano levantada porque quería hablar sobre el empoderamiento. Sí. Él hablaba de la autenticidad y el empoderamiento. Cuando yo me empodero de la empresa en la cual yo estoy trabajando, hago parte de mi vida esa empresa. La tomo como propia, es mi trabajo, es mi empresa. Así yo sea la señora de los mandados, la señora de los tintos. Sí, Marta, ¿qué relación tiene esa autenticidad, ese empoderamiento y los valores y principios de que nos habló al comienzo de la ponencia con el líder, con aquella persona que ejecuta funciones de líderes sociales en Colombia? Pues los líderes sociales son muy entregados a la gente, a los demás, a ayudar. Y pues lo que su merced hablaba al comienzo, hay muchos líderes en el país que ya han fallecido en este año y no está bien. No está bien porque nosotros debemos lo que su merced decía, apoyarlos y estar con ellos. Lo que no sabemos es qué pasó con ellos, de por qué razón, motivo, circunstancia fueron asesinados. O quién lo hace, ¿no? Porque no se sabe quién lo hace. hace. ¿Qué piedra en el zapato de quién es ese líder? Gracias, Marta. Entonces le doy la palabra a Julie y luego a Diana a ver si puede hablar, si la podemos escuchar. Julie. Julie, Diana. No sé si no me están escuchando. Bueno. Yo sí te escucho. A ver, Diana, Diana, ¿sí me entonces. escuchan? Sí, aquí la estamos escuchando. Qué pena con ustedes. Bueno, con respecto al tema del liderazgo, pues el señor Arismendi se nota a leguas que es un excelente líder. La empatía que tiene que tener con las personas, la escucha asertiva, el ponerse en el lugar del otro. Esas son características de un líder y de un líder social en Colombia. Me parece a mí, lo relaciono con el señor Arismendi, que tiene como esas características y esas similitudes. De trabajar en pro del bien común del entorno en que esté, ¿no? Para el caso de él era empresarial, para el caso de un líder social, es de una comunidad y a su vez de toda la humanidad, porque recuerden que los derechos humanos son individuales, pero también tienen la dimensión de colectivos. Entonces, si se trabaja en pro de un derecho humano, se está trabajando en pro de un derecho humano para todos. Gracias, Diana. ¿Y Julie? Julie no nos escucha. Bueno, entonces, chicos, hemos llegado al final de nuestra clase. Esta grabación pues va a ser publicada a más tardar mañana o pasado mañana en el aula. También se van a publicar los pasos para descargar el certificado para aquellas personas que aprueben el curso. Los resultados finales se publicarán el día 2 de noviembre. Recuerden que todas las actividades están habilitadas y
durante todos estos días y se cerrarán el día 31 de octubre a las 12 de la noche por el sistema automáticamente. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, profe, y feliz noche para todos. Gracias. Feliz noche, profe. Feliz noche.